problemáticas, podemos decirlo así, o cosas positivas o no tan positivas, que al final de cuentas vamos trasladando a. Entonces ella es Hilary Carlin, ella es terapeuta, consteladora familiar, y bueno, vamos a abrir la cámara para poder, podemos decirlo así, presentarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marbella, y la verdad, hola Sonia también. Hola, muchas gracias, bienvenida. Y muy contenta también de estar por aquí el día de hoy, gracias por la presentación. Y efectivamente, como comentabas, Marbella, los abuelos son parte de nuestra historia y también de lo que nosotros en nuestro día a día estamos reflejando en nuestra vida, ¿no? Y muchas veces no lo tenemos tan consciente, pero al final mucha información y gran parte de lo que somos viene de esos grandes pilares en nuestra vida. Entonces, muy contenta de tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y compartir también con su público esta información que tenemos, ¿no? A través de las constelaciones. Muchas gracias, bienvenida. Y sí, es súper importante la vida de los abuelos en nuestra vida. Poco a poquito vamos a ir platicando ahí algunas cositas, a qué nos referimos con esto, y los invitamos a que, como siempre, nos compartan si tienen dudas, preguntas. Estaremos hablando de constelaciones y todo este tema que es muy interesante y quizás muchos de ustedes lo desconocen, otros han escuchado hablar un poquito, entonces es el momento de preguntar e informarse sobre este tema, ¿no, Marbe? Claro. Sí, y vamos a reivindicar también a los abuelos y la importancia que tienen dentro de la familia, ¿no, Carly? Porque como decíamos hace rato, ellos son las raíces. Los abuelos siempre nos van a dar raíces y una permanencia en la familia. Y todo esto va reforzado también por los papás, ¿no? Exactamente. Sí, pues como comentas, los abuelos también nos dan mucho arraigo en nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, comentamos mucho en constelaciones que la energía que nosotros debemos tomar es obviamente la del padre y de la madre, ¿no? Pero no nada más la de ellos, ellos también toman la energía de sus padres a la vez, ¿no? Entonces nos viene un cúmulo de experiencias, pero también, por ejemplo, en constelaciones, la energía de la madre o de las abuelas está muy relacionada con la abundancia. Y en la parte del padre, ¿no? Su energía del padre está muy relacionada con lo que es el éxito, con tomar nuestra profesión, y bueno, obviamente esto también viene del abuelo. Entonces es súper importante para nosotros conocer su historia y tomar ambas energías para arraigarnos a nuestra vida y poder tener un éxito, ¿no? También en todos sentidos. Y es que es súper interesante lo que mencionas, porque sí es cierto, tomamos de todo. O sea, y por ejemplo, en el caso de las mujeres, las abuelas, las bisabuelas, pues son esta parte del dan a luz. Entonces están dando, como mujeres estamos tomando como toda esa fuerza, por así decirlo. Ahora, tengo entendido, no sé, tú me dirás, que tomamos generalmente son hasta 10 generaciones atrás, nuestros abuelos. Bueno, evidentemente no vamos a conocer tan atrás, ¿no? Pero sí que importante es que gracias a la constelación puedes poner sobre la mesa como todo tu árbol genealógico. Exacto. Para entonces comprender por qué repetimos ciertos patrones, ¿cierto? Por encontrar como ese meollo a lo que no le encontramos explicación en nuestra vida y que a veces estamos tropezando con lo mismo, no necesariamente refiriéndonos a la pareja, ¿no? Hay circunstancias que nos rodean, que no comprendemos, y la constelación precisamente nos ayuda a poner eso sobre la mesa, ¿no? Exactamente, es traer justamente a la luz esas dinámicas inconscientes de nuestra familia, lo que estamos repitiendo. Y como dices, son más o menos alrededor de 7 generaciones las que nos vienen impactando, ¿no? Y no es que vamos a heredar como todo lo de la familia, ¿no? Pero sí, hay momentos en nuestra vida que nosotros, si vivimos una situación de trauma, generalmente, o eventos inesperados, ahí es cuando nos logramos conectar con todas estas historias de nuestro pasado. Es como si el cerebro dijera, ok, estoy viviendo a lo mejor un divorcio, ¿no? Y en ese momento es algo fuerte, es algo que está involucrando pues nuestras emociones, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí se abre como una ventanita en el cerebro y se abre, ¿cómo resuelvo esto? Y lo que tenemos de información es cómo resolvieron nuestros ancestros esa situación. Entonces ahí es cuando nosotros
como muchas veces decimos, no nada más heredamos el color de ojos, el carácter, el color de piel, el color de piel, sino que heredamos también toda esa historias familiares, o le llamamos mucho dolores familiares, ¿no? Sí, sí. Y mira, yo quiero empezar, bueno, ya empezamos platicando hace ratito, ¿no? Pero yo quiero más bien comentarles que, ¿cómo eran, por ejemplo, cómo era tu abuelo, Sonia? ¿De qué año es tu abuelo más o menos? No te vas a balconear con la edad porque ya es complicado, pero ¿de qué años son tus abuelos? Fíjate que esa es una buena pregunta porque apenas la investigué, quise hacer mi tarea para traer aquí algunas cosas, pero ¿qué crees que ni siquiera mi abuelo materno falleció hace, yo no lo conocí, sé que era médico, ¿de qué año? La verdad es que mis papás ni siquiera lo recuerdan. De mi abuela materna, por ejemplo, ni siquiera saben a ciencia cierta cuántos años tiene. Wow. No calculan más o menos ahí, ¿no? Pero sí te puedo decir algo. Fíjate que mi abuelo materno, a pesar de que no lo conocí, él era médico y ayudaba mucho a la gente. Wow. Y por ejemplo, mi mamá, digo, por el lado de mi papá también, tienen como mucho esa parte de ayudar a las personas. Y ambos, mis papás, como que tienen ese corazón. O sea, traen como eso de ayudar, parte, ¿no? Sí, como que heredamos esa parte, por así decirlo, ¿no? ¿Tus abuelos? Ay, pues ahorita que estábamos platicando un poquito antes del programa, estaba haciendo memoria y yo tuve pues realmente la bendición de tener abuelos muy cercanos, ¿no? A nosotros nos tocó vivir en la hacienda de mi abuelito varios años y tuve a mis abuelos como mis padres también, ¿no? Mi abuelo fue un materno, esto es del lado materno, mi abuelo fue un hombre muy soñador, que hizo muchas cosas, ¿no? Fue mago, fue luchador, fue mariachi, entonces fue una persona muy alegre, muy bonita, y mi abuelita pues también compartí muchísimo con ella. Ella es una mujer súper entregada, comerciante, pues realmente de mucho carácter, y de parte de mi papá también tuve la fortuna de tenerlos varios años. Bueno, mi abuelita todavía vive, mi abuelo falleció justamente hoy, cumple 5 años de muerto. Nada es casualidad, ¿verdad? Todo es para y mi abuelita, pues lo que recordamos es cómo transmitía ese amor a través de sus platillos, ¿no? Porque era la forma en la que también compartía eso, ¿no? Sí, y justamente esa es a la parte donde voy, ¿no? Los abuelos de nosotras vienen de una época de muchas necesidades, vienen de la Revolución Mexicana, hablando específicamente en México. Mi abuela, por ejemplo, por el lado de mi papá, María, ella le pusieron María Porfiria porque nació el 15 de septiembre de 1910, o sea, unos mesecitos antes de que estallara la revolución. Ya es una niña de la revolución, ya nació ella con necesidades, porque por todo lo que una guerra siempre o una revolución acarrea, ¿no? Entonces esa parte pues se lo va pasando a los hijos, ¿no? En este caso, bueno, pues a mis papás, ¿no? A mi papá. Y bueno, mi abuela materna, pues otro tanto igual, ¿no? Que ya venían de esos años, pues años difíciles, años complicados, años donde como te decía hace rato, ¿no? Si encontraban un manguito porque no había como qué comer y había un gusanito, le decían, mi hijita, mira, quítale el gusanito porque está muy bueno y cómetelo. O sea, mira, el gusanito forma parte del manguito, cómetelo, ¿no? Y bueno, y hoy por hoy los abuelos tienen un papel diferente. Las cocinas de las abuelas en los años 50, 60, todavía 70, y yo creo que todavía hoy en día sigue siendo un lugar mágico para los nietos. Sí. O sea, esas cocinas, de verdad que llegamos los nietos y decimos, me instalo aquí porque mi abuelita cocina, bueno, delicioso, ¿o no? Exacto, sí, ahora que comentas eso, todavía recuerdé a mi hermano porque mi abuelita cocinaba excelente, y hasta, no sé, hasta los 10 años, 12, diario le mandaba su comida porque no podía comer algo más que no fuera de mi abuelita, ¿no? Entonces, bueno, como comentas,
básicamente, pues toda esta información de las situaciones que les tocó vivir en la revolución, algunos, el trabajo que tuvieron que hacer, ¿no? Para sostener a su familia, son cosas que también nosotros traemos esa información, y por eso a veces nosotros en nuestra vida estamos, me recordaste mucho a una constelación ahorita que decías esa parte de que se vivía como a lo mejor con el hambre, con las penurias, que veíamos porque esta consultante tenía como, ¿cómo lo puedo decir? Como gran tendencia a comer, ¿no? Y decía, veíamos de dónde venía como la raíz emocional de su sobrepeso, y justamente era una conexión, identificación con la abuela que había vivido la revolución. Entonces ella se sentía en carencia y veía la comida ya como que tenía que tener, ¿no? Entonces siempre vivirse también, bueno, obviamente el sobrepeso es protección, ¿no? Entonces, pues toda esta información cómo se está reclutando, ¿no? Sí, y antiguamente o anteriormente, por ahí coméntenos por favor, si alguien recuerda a su abuela de los años 40, 50, 60, cómo estas abuelitas, la mejor manera que tenían de demostrar el amor, como tú dices, era a través de la comida. A través de la comida. Era de verdad que hoy en día siempre lo dicen, hay dos cosas que enamoran, y la comida es una de ellas. Sí. De verdad. Y si las abuelas nos enamoraban, era a través de la comida, y sigue siendo a través de la comida. Son como premios, es como su manera de apapacharnos, ¿no? Pero cómo ha ido evolucionando el papel de los abuelos hasta llegar a lo que somos hoy, Sonia. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo somos? No soy abuela todavía. Ya te adelanto, ¿qué tal? Están las cosas que tiene de consentida ahora. Me emocioné, perdón. ¿Cómo son los abuelos modernos, Sonia? Fíjate que sí ha evolucionado, por no decir que ha cambiado bastante. Bueno, ahorita, por ahí los que están viendo el tema, Antonio Gara nos compartía que los abuelos son increíbles, él tiene bonitos recuerdos de los abuelos. Gracias, Claudia Esteves, hermoso tema. Compártanos alguna experiencia, gracias por escucharnos, por estar aquí como cada jueves. Estamos abiertas a leerlos, ¿eh? Exacto. Ha cambiado mucho porque antes, fíjate que muchos de los abuelos platicábamos de esta parte que tienen de demostrar el afecto. Sin embargo, ¿cuántos abuelos no han tomado el papel de papá, no? Ser abuelo y ser papá por muchas circunstancias. Yo creo que en la época en la que estamos viviendo ahora es cuando más se está dando esta situación, porque hay una cantidad tremenda de mamás solteras, de papás solteros. Por otro lado, yo creo que siempre yo crecí escuchando que el papá educa y cría y el abuelo malcría, ¿no? Porque el abuelo ya educó, el abuelo ya preparó. Entonces, ahora, ¿qué hacen con los nietos? Y yo lo veo con mis papás. Un saludo a mis papás que nos están viendo. No los balcones, Sonia. Tienen unos nietos, no los disfrutan. Yo, de verdad, o sea, siendo honesta, y papá, perdón, pero mi papá fue un hombre muy estricto. Siempre, mi mamá también, ¿no? Un carácter bastante fuerte los dos. Y hoy los veo deshacerse por sus nietos, y más que hay dos sobrinitas, tienen dos nietas que son pues, hermosas, yo qué puedo decir, las consienten y te deshacen con un, es que dame, es que tan solo con el teléfono en la computadora, no ven jugando a mi papá, y una de ellas les dice, Tito, pues mi abuela está en el cuarto viendo la tele, ¿por qué no me dejas la tablet y te vas con ella, no? Y el abuelo se deshace ahí. O sea, ahí es donde ves que sí, ya les toca disfrutar, no educar, porque ellos ya lo hicieron. Exacto. Sin embargo, el rol cambió. Sí, O exactamente. sea, ya no educan, ya no consienten, ya se hacen cargo de los nietos. Sí, eso es lo que quiero decir. Mira, Buenaventura López nos comparte. Por el lado materno, mis abuelos fueron increíbles. Por el lado paterno, mi abuela tenía sus nietos favoritos y yo no estaba en esa lista. Me gustaba ir a su casa y estar con ella, pero jamás se compararía a ir con mis otros abuelos. Ay, bueno, es cosa bien Sí, sí pasa. Y es normal y está bien, se vale, hombre. Sí pasa, porque mi mamá también contaba que su abuelita, no voy a decir de qué lado, pero sí decía ella que tenía sus consentidas, y dice mi mamá, y me apena confesarlo, pero yo era la consentida
número uno de mi abuelita, eso decía mi mamá. Entonces sí, llega a pasar. No se sientan mal, pero el amor de los abuelitos siempre va a estar ahí. Sí, Claro, ¿no? siempre. Es que tenemos que estar también como conscientes que la educación que ellos tuvieron, ¿no? O sea, la educación también ha cambiado. Ahora ellos, bueno, como comentaba Sonia, muchos tienen que tomar el papel de ser ahora los que crían, ¿no? Y ya están en otro momento, ¿no? Y también la educación, bueno, ya deberían de estar en otro momento, ¿no? En poder disfrutar a sus nietos, simplemente pues estar para dar amor, ¿no? Pero si les dan ese rol, pues entonces entramos también en un desorden dentro de las constelaciones, también están tomando un lugar que no les corresponde. Exacto. Y entonces al estar desordenados el sistema no funciona, ¿no? O empieza a haber implicaciones en el sistema. Ahora los abuelitos pues fueron criados también en antes pues eran mucho más estrictos los papás, había golpes, ¿no? Era muy diferente, ¿no? Entonces ahora sí que no recuerdo la frase esta de que la letra con sangre entra. Algo así. Literal. Y fíjate que eso que mencionas es súper importante, porque es ese desorden que justo es donde entra la constelación. O sea, ese desorden lo arreglan, pero no precisamente con la primera generación, porque a veces la conciencia no llega ahí. Exacto. A veces ya te toca como nieto o bisnieto cuando algo ya no encaja en la vida. Sistema, ¿no? Entonces buscas o tienes esta herramienta que te ayuda a reordenar, incluso si ya fallecieron, incluso si ya no están, pero claro que por supuesto que puedes reordenar tu sistema. Exactamente, sí. Lo más importante es que nosotros estemos en el lugar que nos corresponde, ¿no? O los nietos también en el lugar que les corresponde. Exacto. Entonces tenemos esta, pues la verdad sí valiosa herramienta que son las constelaciones para poder mirar nuestro sistema, mirar en dónde estamos desordenados y poder poner un orden, ¿no? Tomar conciencia para que entonces comience a cambiar también nuestro rol. Sí, y no hay que perder de vista que, por ejemplo, nuestras abuelitas, ellas eran amas de casa al 100, se encargaban de los hijos, de que la casa funcionara como tenía que funcionar, de atender al marido, de lavar, de planchar, y no eran uno de familia, o sea, la familia más pequeña tendría como 5, 6 hijos, era la familia pequeña. Entonces, y después los hijos se casaban y tenían a sus propios hijos y las familias se iban quedando en la casa. Entonces, era para los abuelos como esa continuidad de, pues, los hijos de mis hijos, mis nietos, y los regaño parejo y los educo parejo. De repente se consentían, pero al final de cuentas era una continuidad porque todos se quedaban a vivir en el mismo sitio, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia de nuestras mamás, que ya son abuelas, ¿no? Que fueron las primeras mujeres que salieron a trabajar. Ese es un punto bien importante. Entonces ya no se quedaban tanto en casa, ya sus responsabilidades empezaron a cambiar. Ellas empezaban a educar, pero también trabajaban y también llevaban un hogar y también tenían el esposo, y de verdad que ellas fueron las pioneras en todo esto. Y obviamente hay un cambio sustancial e importante en la interacción de los abuelos con los nietos, ¿o no, Sonia? Así es, Marma, la verdad es que es un tema muy extenso, muchos cambios, y bueno, estamos leyendo sus comentarios, por ahí están, por cuestión de tiempo y demás, no podemos Vamos a Selenati todos. Córdoba. En relación al Día de los Abuelos, yo te quiero comentar que tuve la bendición de convivir con 3 de ellos. Mi abuela materna, Julia, murió muy joven y no la pude conocer, pero te puedo decir que según nos cuentan era una mujer muy humilde pero muy trabajadora. Mi otro abuelo materno, Máximo Flores, era un gran escritor de poemas, murió cuando yo era pequeña. Mis abuelos paternos, mi mamá Mari y mi abuelito Chico fueron muy buenos abuelos. Ella era una mujer también muy humilde que nos deleitaba con sus postres. Y bueno, que les hacía sus pasteles en sus cumpleaños. Y dice mi abuelito Chico era un abuelo muy cariñoso, que le gustaba jugar con mis hermanas y conmigo, y que se tomaba su tiempo para hacernos jugar, ¿no? Por ahí. Bueno, pues muchas gracias por compartir.
Rosa María Hidalgo, yo no conocía a mis abuelos, hombres, solo mis abuelas, las dos católicas prácticamente. La materna falleció cuando yo estaba en tercero de primaria y era muy tierna. Y su abuela materna, por ahí estaba. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por compartir sus anécdotas y sus historias de sus abuelos. Ellos, como decían, son los que nos constituyen, y vamos a ir hablando y vamos a ir avanzando hasta traer a los abuelos de hoy en día, que ya hay abuelas top models, hay abuelos fitness, y bueno, y no pierden su esencia de abuelos, ¿o no? Así es, tienen ese toque especial, pero eso es muy bueno, porque los nietos empiezan a crecer con eso. Exacto. Hay cosas que se habían perdido, hay cosas que se están recuperando. Recuerden una cosa, cada quien actúa como puede, como lo comprende, como tiene en ese momento, y siempre va a ser con la mejor de las intenciones y de aportar, pues sí, para el desarrollo de los nietos, porque son más que amados, más que bendecidos. Entonces, sí, yo creo que esos abuelitos que ya andan fitness y les encanta arreglarse y verse bien, qué padre, felicidades por eso, porque aparte le están transmitiendo a los nietos nuevo aprendizaje, nuevos hábitos que claro que por supuesto que se les quedan. Sí, y también, Camly, los nietos le aportan a los abuelos, les dan vitalidad, les dan energía, les dan un motivo más para llegar al fin de semana, para seguir viviendo, exactamente. Claro, la verdad es que los nietos también aportan. Yo lo veo en el caso de mis papás, ¿no? Que ahora que son nietos, ¿no? Que son nietos. Ahora son abuelos. Que son abuelos. Realmente ahora los veo mucho más preocupados por su salud, porque dicen, quiero vivirle a mis nietos, quiero disfrutar. Entonces es como los transforma. Realmente les da como nuevos horizontes, ¿no? El tener un nieto, realmente yo creo que es un regalo muy maravilloso. Bendecido de regalo. Y yo quiero aprovechar, tengo por ahí una dedicatoria para los abuelitos, bueno, celebrárselos en su día, que me gustaría transmitirles, con mucho cariño. Ahí les va. En gratitud y amor te reconozco y te celebro. Eres en mi vida un manantial de amor y sabiduría. Con tu presencia enriqueces mis días, con tu amor fortaleces mi alma y de tu alegría contagias mi vida. Muchísimas gracias a todos, celébrenos mucho, los que están presentes y los que viven en nuestro corazón con muchísimo amor, de verdad. Hay que cuidarlos porque nos dan muchísimo a la vida. Sí, hoy en día de verdad los abuelos la tienen un poco más complicada por la globalización. Ya... Por ejemplo, hay parejas o papás o abuelos que tuvieron solamente 2 hijos y uno vive en España y el otro le vive en Cancún, por ejemplo. Y ellos están aquí, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y entonces se les hacía hace todavía algunos años bien complicado ir con los nietos, convivir con ellos. Sabían que los tenían y muchas veces ni siquiera los conocían. Hoy por hoy la tecnología los va acercando, pero siempre falta esa parte del calor, de sentir cerca al abuelo, a la abuela, ¿no? Sí. ¿Y quién? A ver, vamos a hacer, ¿quién era más cariñoso, tu abuelo o tu abuelo? Mi abuela, de la familia paterna, mi abuela paterna era súper consentidora, así de chiquiarte, todo te daba, o sea, corríamos a sus faldas. Sí, definitivamente, la materna. La paterna, la materna, mi abuela materna tiene mucha fuerza y su amor lo demostraba en otra forma, porque déjame decirte que pues mi familia es gallera, ¿verdad? O era gallera hace mucho tiempo, perdón, Maya, los balconé aquí. Pero con mi abuela nos íbamos, por ejemplo, a esa parte, la materna. Pero con mis otros abuelitos, los paternos, pues tenían otra forma, ¿no? Claro. Y por ejemplo, mi abuelita Eloísa, que ya murió hace bastante tiempo, era una mujer que aparte te cocinaba lo que querías.
Y así te cantaba sones, te veía venir y yo estaba ahí cantándote el son y nosotros ahí embobados, ¿Cómo ¿no? te pusieron sonido? Fue muy bonito. Sí, no, la verdad es que sí, súper consentidora mi abuela Eloisa. Tu abuelita. ¿Y tú? Ok. Ay, el más consentidor fue mi abuelo materno. Sí, mi abuelita fue la que le tocó como un poco también el papel de corregirnos en su momento, pero mi abuelito sí yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque también llegaba y siempre cuando llegaba en su coche era que llegaba a regalarnos dulces, a contar historias y fue súper bonito, la verdad. Y yo los invito también a conocer la historia de sus abuelos, ¿no? Hay muchísima información ahí que para nosotros, pues como decía yo hace rato, se refleja en nuestra vida. Entonces, ahora veía que de regalo, que ya va a ser mañana el Día de los Abuelos, sí. Exactamente, hay unas libretas padrísimas que nos invitan a conocer, ¿no? Bueno, a dárselas y para que ellos vayan escribiendo como sus historias, ¿no? ¿Qué les gustaba? ¿Cómo eran de chiquitos? ¿Cómo les decía? Sus ¿no? juegos, Sus juegos, ¿no? Exactamente, y todo esto es algo maravilloso que no debemos dejar que se pierda, porque al final es información para nosotros. Sí, así es, ¿no? Por ahí que estaba leyendo un comentario, si me lo puedes poner por ahí, que alguien mencionó a mi abuelo. Lo voy a leer. Lucy Olimpia Vergara es mi tía, hermana de mi mamá. Mi padre, perdón, pero es que la familia me dice Marbellita todavía a esta edad. ¡Qué belleza! ¡Qué cariño bonito! Claro. Me dice que es tu abuelo materno, demostraba su amor a través de la comida. Tú recordarás cómo se desvivía en ofrecer comida a cuanta visita teníamos en casa. Sí es cierto, mi abuelo materno, perdóname, que es el único abuelo varón que yo tenía. Ajá, sí, conocí porque mi abuelito paterno murió muy joven, murió a los 38 años. Entonces, de hecho, mi papá tenía como 7 años cuando su papá murió. Así que el único abuelo que conocí era él. Y sí se desvivía por darnos comida, era su manera, curiosamente era su manera de demostrarnos amor, porque era un hombre muy estricto, muy reacio, o sea, él era que no te hablaba, o sea, era muy estricto mi abuelo, pero sí nos demostraba a nosotros su amor a través de la comida, ¿no? Mi abuela, yo creo que mis dos abuelos maternos eran bien exigentes. Mi abuela tenía un carácter de verdad, o sea, fuerte. Llegaba a casa y regañaba. O sea, regañaba todo el tiempo. Y no vivía con nosotras. Imagínate si hubiera vivido con nosotras, pobre muerta. Donde quiera que estés, mamá Licha. Te amo, te adoro. Pero sí era muy regañona, era muy exigente. Todo el tiempo estaba como en crítica constante hacia nosotros, ¿no? Y bueno, la que venía a compensar un poco la parte de las abuelas era mi abuela paterna. Ella sí era la que nos consentía, la que estaba siempre, también nos apapachaba con comida, pero ella, fíjate que no era tan buena cocinando. Ándale, pues. Pero sí tenía, ¿sabes qué? Nos hacía unos postres deliciosos, o sea, los pasteles de cumpleaños de todas nosotras eran de mi abuela. Mi abuela lo hacía porque ella era panadera. Entonces de eso, esa era su profesión y de eso vivía y mantuvo a mi papá, a mi tío, y bueno, pues obviamente a ella y en sueños. Entonces hacía unos pasteles dulces de ahí de Guerrero, mi abuela hermosa. Bueno, todavía hasta la fecha. Y no es por nada, pero les voy a invitar un cafecito. Tomamos hablando de postres porque me dio así, ¿no? Ya saben, café. Llegó la hora del cafecito. Llegó la hora del cafecito. Mira, te invitamos. Es un café oaxaqueño, orgánico, de verdad delicioso. Y ya saben, lo encuentro ahí en Mercado Libre, Café Picacho, muy bueno. Y de hablar de los postres de mi abuela, se me antojó unos dulces de coco, de ahí de Guerrero, bueno, deliciosos. Ahí les encargamos el pan, ahora no nos han traído.
Sí, Sí. Saludos, Marbella, éxitos infinitos. Eres diamante y brillas con tu luz propia. Namaste. Wow. Muchas gracias, Estela, de verdad. Muchísimas gracias por tus saludos y por tus palabras. Y bueno, como les decía, sí es súper importante conocer las historias, porque eso es lo que nos va constituyendo como personas. Yo sí me di a la tarea de ir armando mi árbol familiar, porque había cosas que me chocaban. Lo tengo que constelar, Carly. Sí. Lo tengo que constelar y tengo que ir, ¿no? Pero sí, para que los nietos podamos entender muchas veces por qué el abuelo es tan exigente, por qué hay un abuelo tan hosco, por qué hay un abuelo regañón, por qué hay un abuelo taciturno, ¿no? O una abuela que es sobreprotectora y va más allá hasta el punto del conflicto con los hijos por defender a los nietos cuando no debería de ser así. ¿O cómo ven ustedes? Sí, exactamente. Yo creo que es, como lo comentaba hace rato, es muy importante conocer nuestra historia, porque al final también no olvidemos que nuestros abuelos fueron quienes criaron a nuestros padres, ¿no? Y nuestra infancia, ¿no? Mucha viene marcada del tipo de crianza que tuvieron nuestros padres, ¿no? Entonces, desde ahí, ver, entender, ¿no? De dónde viene, por qué fueron así, nos ayuda mucho en nuestra propia historia para liberarnos emocionalmente, ¿no? Porque a veces estamos muy acostumbrados a lo mejor a mirar nuestra historia desde el juicio, ¿no? Y hay que liberar un poco, hay que entender para poder después liberar. Y es que fíjate que esa parte también es importante, porque constelar no solo es conocer, o sea, no solo es darte una idea y no solo te lleva a la comprensión de por qué actúan de cierta forma, te lleva a arreglarte tú, te lleva a tú moverte, a tú ubicarte y a que desde ese momento que estás constelando, o sea, desde ese momento que tú lo estás ordenando para adelante y los que vienen después de ti, es como cortar ciertas cosas, porque también hay acuerdos inconscientes que vienen desde los abuelos, ¿no? Hay ciertas situaciones que se repiten, que si te vas un poquito, te echas un clavado a la historia de tu familia. En mi caso hubo varias cositas que sí tuve que investigar para constelar. Para constelar, sí. Encuentras la raíz del por qué, pero entonces al constelarlo lo estás cortando, o sea, estás como, ya lo arreglé, hasta aquí llegó, entonces ya la generación que sigue ya no va a traer esa carga, digamos, esa carga, por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí, porque ya lo miramos con diferentes ojos, ¿no? Ya los miramos desde la luz de la conciencia. Entonces ya estamos conscientes de qué estamos repitiendo. Como mencionabas, en las constelaciones vemos un sinnúmero de dinámicas, ¿no? Y antes del programa platicábamos un poquito con Marbella acerca de cómo sanar a nuestros ancestros, ¿no? Sí, y creo que ahí vamos a empezar con las preguntas. Pero está muy bien. Ahí está perfecto. Mira, yo lo que vamos a empezar con las preguntas y vamos después a dar los puntos de por qué son importantes, por qué es importante que nosotros sepamos de dónde vienen nuestros abuelos para poder entender muchas veces actitudes de ellos que nos lastiman, como el caso que nos platicaba Buenaventura, ¿no? Que tenía su lista de consentidos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, sí, como te decía, ¿por qué es importante sanar nuestra relación con nuestros ancestros? Desde antes incluso de ser padres o de ser abuelos, porque yo creo que sí tenemos que prepararnos para, ¿no? Claro, es súper valioso. Nosotros, ¿cómo sanamos a nuestros ancestros? ¿O para qué sanar a nuestros ancestros? Primero, es como encontrar en nuestra vida cuál es el síntoma, qué es lo que no me está permitiendo a lo mejor estar feliz, ¿no? O llevar una vida plena, o tener relaciones exitosas, que en nuestra vida vemos que está como fuera de lugar, ¿no? O nos genera una emoción, entre comillas, negativa, ¿no? A lo mejor dolor, tristeza, ira.
Una vez que nosotros tenemos ese síntoma en nuestra vida, vamos, a través de las constelaciones puede ser, o una terapia, ¿no? Hay muchos tipos de terapia, pero yo les recomiendo las constelaciones. Sí. Vamos a ver cómo se han vivido nuestros ancestros en relación a ese tema que nuestra vida nos está impactando, ¿no? Y una vez que nosotros vamos a su historia y reconocemos que a lo mejor vemos a lo mejor nuestra historia repetida, o vemos una emoción que también no fue sanada, o algún evento traumático que también ellos vivieron, entonces en ese momento tenemos la oportunidad de sanarlo, de reconocer ese evento, sanarlo en nuestra vida, porque le estamos dando un lugar. Claro. Mucho de lo que vemos en constelaciones también es el tema de los excluidos. Hay gente que ha sido excluida. No sé, muchos seguramente han visto la película de Coco y es una constelación perfecta, ¿no? Véanla, por favor. Si no han visto la película de Coco, que habla de nuestros ancestros, enfocándolo, exactamente, el Día de Muertos. Pero como dice Carly, sí es importante y es una radiografía, ¿o qué dijiste? Ajá, sí, es una radiografía de una constelación, básicamente ahí se ve la dinámica totalmente, ¿no? Cuando tú excluyes a un miembro de tu familia, no lo reconoces, como en ese caso de la película El Abuelo, ¿no? Que el abuelo, sí. Porque se había ido, ¿no? Entonces, en ese momento, algún miembro de la familia, tiene que darle lugar a esa persona, porque al final un sistema siempre debe de estar con todos sus elementos, y ese era el elemento de la familia. Entonces, a nosotros incluirlos, sanamos muchas cosas en nuestra vida, porque a veces las cosas que estamos viviendo es justamente para darle lugar a ese ancestro que no fue visto. Y sanarlo, una vez que lo vemos, es darle otra mirada, llevarlo a que sea, le llamamos en constelaciones, a que sea ancestro roto, los llamamos así, a que sea ahora un ancestro de buena vida. Y eso lo vamos a hacer también a través de un trabajo profundo, en el cual entregamos este ancestro que hemos mirado, digamos, desde un lugar de poca fuerza, para que ahora sea mirado por nuestros demás ancestros de nuestro sistema, desde un lugar de dignidad, de fuerza, y desde ahí se sana la mirada hacia ese ancestro. Y es que eso que mencionas es importante, porque, por ejemplo, retomando un poquito lo de la película, es esta parte donde Coco trae esa parte del abuelo, parte del abuelo, que lo que haya sucedido en la familia, en la suya, no importa. O sea, hay códigos genéticos, códigos energéticos que no podemos borrar o eliminar simplemente porque no nos gusta. No se puede, ya lo traemos. Entonces, en esa película justamente se ve cómo el niño entra en este conflicto que lleva a todos y los lleva al final del día a ubicarse y a reordenarse, ¿no? Quisiera hacer una pausita para leer por ahí un comentario de Adrián Alemán, que es un fiel seguidor de nuestro programa. Nos comparte: hola chicas, excelente tema, yo fui el consentido de ambos abuelos, qué afortunado, maternos al grado de llamarlos papás. Y les mando un beso hasta el cielo, papá Carlos y mamá Marta. Gracias por compartir, Adrián, qué bonito. José Centel, mi hermano, saludos a todas, claro que sí. Marbella, muy gordos recuerdos de mi abuelita Mari. Ay, ¿te acuerdas cuando la emborrachamos con piñas coladas? ¿Qué tal, ¡Qué bueno! José Centel, de veras, ¿eh? Tú nos preparamos y yo se la acaba. ¡Qué complicidad! Pero qué bonitos recuerdos. Ay, sí, pero mi abuelita decía: ay, hijita, dame de ese juguito que me estás dando. Un poquito. Mi hermana por ahí lo hacía con mi abuela materna. ¿Qué tal, Qué bárbaro, pero bueno, de verdad es que sí, nuestros abuelos y yo eran maravillosos todos, y en medida de que podamos ir haciendo nuestras historias familiares y pudiendo entender qué es lo que lo constituía, por todas las situaciones que ellos pasaron, vamos a poder reivindicarlos en nuestras vidas, a darles el lugar que se merecen dentro de la estructura familiar, porque son las raíces de cada familia, son las raíces, y sí es súper importante. Y bueno, ya nos estuvo comentando, yo tenía ahí varias preguntas, pero yo quiero comentarte.
Sí. ¿Cómo puedo preguntarte? ¿Cómo le hacemos si los abuelos o son demasiado, como decía hace rato, demasiado exigentes o demasiado regañones? O sea, ¿cómo no nos gusta? Pero es importante ubicarlo en el sistema familiar, ¿no? Porque de alguna forma, si no lo vamos arrastrando, ¿cómo está esto? ¿Cómo lo sanamos? Yo creo que lo primero que nosotros hacemos en terapia es mirar, ¿no? ¿Qué de esa historia con tu abuelo te afectó? ¿Qué te dañó? ¿Qué mensaje dejó en ti? ¿No? Porque obviamente hemos hablado de estos abuelos súper amorosos, lindos, ¿no? Pero también ahí está otra cara, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando logramos ver qué es la información que nos llegó de esos abuelos, que a lo mejor no fue positiva, que el mensaje que nos dieron era suponiendo que no somos valiosos, que nos sentimos abandonados, fuimos comparados, entonces que no éramos suficientes, es, darle lugar primero a ese niño que vivió con esos abuelos. A ver en nuestra historia que en ese momento, ese tu niño interior sí sufrió. Vamos a reconocer esa emoción de ese niño, darle un lugar y volver a visitarlo, no para vivirnos desde el victimismo, sino para liberar el dolor y decirle a ese niño, mirarlo con dignidad y mirarlo desde una mirada compasiva de nosotros mismos como adultos, a ese niño y decirle, ellos no pudieron hacerlo de otra manera, porque a lo mejor no tenían las herramientas, porque su crianza fue difícil, pero ahora lo podemos, ahora tú como adulto te estás encargando de ese niño. Entonces sanamos a ese niño interior, que es como lo principal, reconociendo el dolor que tuvo. Y ahora sí, ya cuando está esto reconocido, cuando nos damos permiso de enojarnos, de sentir, ahora sí viene entonces en una segunda parte ese perdón y ese honrar a los abuelos. Y llamamos honrar cuando nosotros no es perdonar todo, no es aceptar todo. Nosotros en constelaciones decimos que honrar es mirar con la verdad. Claro. Y es justamente ver lo que sí hubo de esos abuelos y lo que no hubo. Y tomar la vida que nos viene de ellos, porque sin ellos nuestros padres tampoco estarían aquí. Exacto. Entonces es aceptar eso. Es así, a grandes rasgos. Sí, y de verdad no dejen de ver la película de Coco nuevamente, porque como decía Camly, ahí refleja precisamente un miembro no reconocido y al mismo tiempo, por ejemplo, el niño, ¿cómo se llama el niño de la película? Se me olvidó el nombre. Coco. Coco la abuelita. Sí, es cierto, Miguel. Miguel se sentía no perteneciente a el raro, familia. Que decimos luego el rarito. Exacto. La oveja negra viene de los ancestros, viene de las abuelas, ¿no? Exacto. Y abuelos, y entonces es súper importante, y véanla nuevamente para que les ayude pues a comprender la importancia de los abuelos y entender sus historias de vida. Y yo quiero preguntarte, Sonia, ¿qué pasa cuando no hay abuelos? O sea, no hay. Cuando no los conocieron. Vamos a decir que no hay porque los papás, ninguno se casaron, ninguno de ellos tenía papás, ya habían fallecido, o la mamá ya había fallecido y el papá nunca lo conoció, o viceversa con el papá, o simplemente la mamá se separó y la hija nunca convivió con el papá. Entonces no hay abuelos. ¿Qué pasa con los hijos con los nietos, o sea, con esos hijos que crecen sin abuelos? Fíjate que eso es importante, porque es parte de lo que hablábamos hace rato. Hay lazos que no se pueden cortar, no se pueden negar, hayan fallecido, las razones que sean por las que no estén presentes. Al final, energéticamente y genéticamente van a traer esa conexión, no que no va a desaparecer. Y siempre va a salir algo. Dentro de la personalidad del nieto va a haber algo de los abuelos. Sin embargo, evidentemente ellos no lo van a poder reconocer en ese sentido, pero dentro de la constelación lo encuentras. O sea, ella no me dejará mentir. Sí. No necesitamos, por ese sentido o por ese lado, no necesitamos conocer a los abuelos para encontrar
nuestro lugar o nuestro rol o hacer un reacomode. No es necesariamente. No es ni que estén en vida ni que estén físicamente. Sin embargo, no van a tener, obviamente no van a vivir esta experiencia a lo mejor del apapacho, de la abuela que te cocina, te conforta, o a lo mejor el abuelo que te está educando. Quizás no van a vivir esa parte y van a tomar de oídas, de experiencias o de conocidos. Pero para su arreglo, para parte de su personalidad, para lo que viven, lo traen. No es ajeno a ellos, aunque no los hayan conocido ni visto, va a haber siempre algo que los va a referir con sus abuelos. Y eso, de verdad que sí salen esas cosas. En una constelación, si se dan permiso, Josefina Melo, me parece, ella comentaba por ahí que ella quiere constelar. Más adelante les daremos les vamos los a dar datos los datos para que puedan conocerlo, con Candy. Pero aquí sale, sí, de verdad que sí. Moniz Borondo, excelente tema, muy agradecida con mis abuelas, mis abuelos paternos, tuve la oportunidad de vivir con ellos un tiempo. Fui una hija en todos los aspectos, eran estrictos y muy consentidores. Y por la parte maternal, mi abuelita muy trabajador. Muchísimas gracias. ¿Quieren ver historias de abuelitos que les harán recordar y añorar? Busquen el libro de Abuelitas, Abuelitos y Otros Ángeles Benditos. Sí, muchas gracias, Gerardo Rivera, por recomendarnos el libro. Ajá. Y de Armando Fuentes, mejor conocido como Catón, historias cortas que llegan al corazón. Sí, Catón escribe muy bonito, a mí me gusta mucho. También mi hermano comenta que mi abuela era repostera y dice que su repostería era francesa, se dio la tarea de investigar, porque a él le encanta todo esto, y dice, y no sé cómo la aprendió, pero tú no te preocupes de eso, lo disfrutamos muchísimo. Y fíjate qué regalos de vida quedan, que son como tesoros de verdad para los nietos. Cuando haces un guiso, hace no mucho comentaba con una amiga que acaba de fallecer, su abuelita Mariana, que le mando un abrazo. Ella hablaba de un pozole, Mariana García, y estoy hablando de tu pozole. Su abuela cocinaba un pozole delicioso y ella decía, hace unos días mi mamá hizo el pozole. Pero me decía ella, Sonia, te lo prometo, el sabor todo era de mi abuela. Yo lo probé. Dice, y no pude evitar las lágrimas. Ese pozole sabía el pozole de mi abuela. Claro. Qué cosas tan bonitas nos quedamos como nietos de nuestros abuelos. Sí, Marbella Centel, felicidades, excelente programa. Muchísimas gracias, Soledad, Cris Trejo, felicidades. Muy buen tema. Y bueno, Eduardo Bello, gracias amiga, entretenido tema, aunque un poco nostálgico por mis viejos que los disfruté poco. Un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Sí, un fuerte abrazo. Hasta allá, hasta donde estés. Sí, y bueno, ya hemos hablado y hemos tocado estos temas, y también una parte súper importante es cuando los hijos se separan, que es ya muy normal hoy en día, porque en los años pasados, hace por lo menos 5 décadas, todavía a lo mejor unas 2 décadas atrás, las familias permanecían unidas por mucho tiempo, ¿no? O sea, no se separaban, no se divorciaban, porque era parte de la vida, de la sociedad. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy los hijos se separan. ¿Y qué pasa con estos abuelos y estos nietos que no pueden convivir? Porque normalmente, creo yo, a lo mejor estoy equivocada, los más afectados son los hijos de los varones. ¿No? Los abuelos de los perdóname, los nietos de los hijos varones, ¿no? Exactamente, sí. Esos abuelos son los más afectados. ¿Cómo hacerle? Porque de repente entre el coraje, la víscera de las mamás molestas, entre que no los dejan ver a los papás, obviamente, pues mucho menos a los abuelos paternos, pero encima de eso, de repente los llegan a envenenar. ¿Qué pasa ahí? Fíjate, Marta, que ese es un tema bien delicado. Sí. Bueno, y mando saludos a Víctor Pineda, gracias por vernos. Mario Martínez también, que siempre nos siguen, un abrazo. Sí es un tema bien fuerte, como papás sufren mucho. Y no lo comprendes hasta que como hijo empiezas a vivir ciertas situaciones, y hoy comprendo muchísimas cosas. Fíjate que ese es un tema bien doloroso, porque como papás queremos evitarles a nuestros hijos el dolor, no importa la edad que tengan. Claro. Tú lo ves sufrir, lo ves llorar, y más
por tu nieto, por su hijo, dices, pero en la vida hubiera yo permitido que le hicieran a mi hija o a mi hijo algo de esto, ¿no? No podemos hacer nada. Yo sé que suena y sé que hay muchos que nos están viendo que están atravesando una situación difícil, les mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, sí. Se puede brincar, se puede, no quiero decir superar, pueden salir adelante. Aprenden a vivir con ello. Aprenden a vivir. ¿Por qué? Porque no controlamos a la otra persona. Desafortunadamente, en tu amor, como papá, tú dices, no sé, se lo quito a la mala, o hacen corajes, ves a la mamá llorar, ves al papá desenfrenado de coraje y le dice a los hermanos, ¿no? Es que, ¿cómo es posible que pase esto? Pero no, por más que se quiera ayudar, no logramos nada más que hacernos trizas. Desafortunadamente, pues los nietos son los nietos. No puedes tomar partido salvo opinar, claro, pero no puedes moverlo de donde está y traérselo a tu hijo y por ende que lo tengas tú, ¿no? Desafortunadamente es un pleito en el que a veces no tienes de otra más que entrarle, pero cuando aprendes a vivir con eso lo aceptas y lo sueltas, porque no me dejarás mentir, también es liberador. Claro. O sea, no podemos quitarles todo a nuestros hijos, no podemos resolverle los problemas a nuestros nietos, ni evitarles que vivan ciertas cosas. Ahora, dentro de lo que he aprendido en este caminar y justo con las constelaciones, es que todo tiene un para qué aunque no lo veas. Y a veces nuestros nietos, bueno, también ya estoy igual, ¿no? Nuestros nietos, los nietos aunque estén chiquitos es parte de su aprendizaje y créanme, claro, esos niños que están viviendo algo fuerte van a ser hombres fuertes, hombres amorosos, con grandes lecciones de vida. No les quitemos abruptamente o no les querramos resolver las cosas porque los estamos incapacitando. Entonces, amarlos, abuelos, si lo ves cada 15 días, como con mis papás que ven a mi hijo cada 15 días, lo aman, lo disfrutan. Vivan ese momento. Ámenos, desbórdense de besos, amor, lo que el niño se deje, porque también ya llega una edad en que ya no quieren. Sí, claro, pero no así. Yo les voy a decir, les voy a comentar y Sonia me lo va a ir complementando. La importancia de que los nietos convivan con sus abuelos. Y ya estamos cerrando el tema. Ya hablamos y dijimos que es importante conocer las raíces de nuestros abuelos para seguirlos honrando, respetando y amando aún mucho más de lo que los amamos. Y sobre todo, comprenderlos. ¿Qué es lo que ellos aportan a una familia? Aportan raíces, aportan equilibrio emocional, porque cuando no lo encuentran en su casa con los papás en esas edades en que se conflictúan, ¿con quiénes corren? Con los abuelos. Sí. Aquí le llaman por teléfono y le dicen, mira abuelo, tráete el cinturón y pégale a mi mamá porque me está maltratando, ¿no? Sí, entonces se vuelven esas figuras de resiliencia. Exactamente. De apoyo. Exacto. Y también enseñan a superar las adversidades, enseñan a ser resilientes, ¿no, Sonia? Así es, Marve. Aparte, una parte importante, o sea, son un pilar bárbaro en toda la vida. Representan tantas cosas los abuelos en los niños, en el ser humano, porque aparte transmiten las tradiciones y la cultura. ¿Cuántos de ustedes, como Marve nos compartía, como tú nos compartías, traen unas historias de vida que tú te sientas a platicar con el abuelo y no sabes tú qué delicia es escuchar esas historias que vivieron, que ya no te tocaron? A mí, por ejemplo, me tocó todavía, y lo platicaba con un amigo, llegar al rancho, a Michoacán, con las lámparas, no había luz, eran lámparas de petróleo. Entonces mi abuelita nos alumbraba con las lamparitas de petróleo y me tocó ir a sacar agua del pozo, vivir con mi abuela, ir a su pozo por el agua, ponerse el bote en la cabeza y llevarlo hasta su casa. Bueno, ¿qué te digo? Por otro lado, mi abuela materna, Simona Garibay, ella era una mujer que trabajó en el campo. Entonces, cuando te cuenta sus historias de cómo lo hizo, obviamente te transmite una fuerza bárbara y tú la ves y dices, ahora entiendo, este mujerón, esta persona, claro, ¿por qué está donde está, no? También aportan, ¿sabes qué?
una relación siempre positiva al compartir la vida, porque con ellos todo es alegría, como nos consienten todo el tiempo, entonces motivan todo, tanto. sí, todo sí, es disfrutar, para, como decíamos hace rato, ya para educar, para regañar, ahí están los papás, y bueno, nosotros, los abuelos de alguna forma, ay, yo no sé qué traigo el día de hoy. Ya le está traicionando aquí. El subconsciente. No oigan eso, por favor, no oigan eso. ¿En qué estaba? Ah, sí, son diversión garantizada. Claro, sí, exactamente. Y yo los invitaría también como en este tema que, bueno, ya no comenté hace ratito de cuando llegan los hijos nuevamente a la casa de los abuelos porque tienen alguna situación difícil en su vida. Yo los invitaría pues a todos, y uno como hijo también, a sanar nuestras propias historias con nuestros padres, ¿no? Porque desde ahí es lo que les vamos a transmitir a nuestros hijos, ese amor que nosotros tenemos hacia papá y mamá, es el que también ellos pueden sentir, digamos, de alguna forma, el permiso de ir hacia los abuelos, ¿no? Y no tomarlos como rehenes de estos conflictos, ¿no? Porque al final, mientras más sanemos nuestras emociones, mejor vamos a estar para que esos nietos puedan disfrutar y acceder a ese amor que dan los abuelos. Sí, y hoy por hoy, como decía Sonia hace rato, ¿no? Estas abuelitas top models que les gusta estar bien, que les gusta estar pues en forma, saludables, para poder tener mucho más años en plenitud, en salud, para poder estar con los nietos, también son un ejemplo a seguir. A lo mejor hay personas que no lo ven tan bien porque lo ven desde una lupa o de una perspectiva diferente a que una mujer sea fitness, sea saludable, pero bueno, al final pues también es un ejemplo para sus nietos, ¿no? Y también estos abuelitos fitness, porque bueno, ¿quién no quisiera un abuelo que se lo lleva a trepar la montaña? Con mucha energía, hombre. Sí, con el cúmulo de experiencias que van enseñándole a los nietos, ¿no? Esas conversaciones con el abuelo cuando van a visitarlos en la sala, o les enseñan a jugar ajedrez, de verdad que es una bendición todos aquellos que tienen nietos, y es una bendición ustedes, abuelos, que tengan a sus nietos cerca de ustedes, con toda la globalización y con todas las diferencias que hoy en día hay en este mundo globalizado, ¿verdad? Claro. Así es. Cuídense, ámense, nietos, vean a sus abuelos, de veras consiéntalos, apapáchenlos, aprovechen el tiempo que tienen con ellos, aprendan lo más que puedan, y bueno, abuelos, desháganse por los nietos, hombre. Sí, disfrútenlos al máximo. Sí, vamos a dejar, y bueno, antes de irnos, perdónenme ustedes, hoy no sé qué traigo, ando media distraída, yo creo por ahí algo traigo. Antes de irnos, yo quiero compartirles, aparte del pensamiento, esta reflexión, ¿no? Que dice: abuelo, abuela, sé una persona hogar para tus nietos. ¿Sabes cuáles son estas personas? Son las que huelen a amor y aceptación incondicional, huelen a cariño, a abrazos, donde se pueden cerrar los ojos y se abraza y se esboza una sonrisa. Son el mejor espejo donde mirarse cada día. Son lo que, déjame ponerlo de frente. Son la luz al final del túnel, son el apoyo durante el camino y el hombro en el cual puedes depositar tus lágrimas. Eso es lo que es un abuelo, lo que es una abuela. ¡Qué bonito! Muy bonito. Sí, muy bonito, de verdad. Claro. Y no perdamos la oportunidad que estemos, que cada vez que podamos estar con los nietos, y sobre todo los nietos no pierdan la oportunidad de estar con sus abuelos, porque siempre, siendo niños o siendo adultos, vamos a necesitar de ese abrazo largo y ese hombro donde ir a llorar. Así es. Sí, de ese apapacho. Vamos a dejar las redes primero de Cambly. ¿Qué teníamos? Primero las redes o el pensamiento. Las redes de Cambly,
para que por favor, ahí están, por favor, para que los puedan contactar. Claro que sí. Ahí están sus redes de cable y de todas formas, cualquier duda que no alcancen a tomar nota, envíenos mensaje y se las compartimos. Y bueno, pues nos despedimos ya con el pensamiento de salida y le voy a dejar a Sonia que ahora ella me ayude a leer. Que nos los pongan ahorita, perdón, les digo que hoy sí estoy, pero bueno, aquí está. Ser abuelos es formar parte de la vida de los nietos y sus relatos familiares. Ser abuelos es amor y una fuente inagotable de sabiduría. Ser abuelos es simplemente ser el pilar de la familia. Marbella Centeno. Muy bonito. Muchas gracias de verdad a todos por habernos acompañado hoy en el programa. Bendiciones a todos los abuelos, donde quiera que estén, a los vivos, a los que ya no están. Y de verdad, mañana, que es su día en especial, que no debe de haber un día, pero mañana en especial, llámenles, apapáchenlos, díganles te quiero, díganle gracias abuelito, abuelita, porque por ti hoy estoy aquí y soy lo que soy. ¿No, Candy? Claro que sí, así es, Marbella. Muchísimas gracias por la invitación. Me voy muy contenta y con este hermoso mensaje también para los abuelitos, ¿no? Qué bonito. Y recuerden, viene la última parte del taller de escuela para padres, el próximo lunes. Están todos invitados, me dio mucho gusto contar con su presencia, de verdad. Y bueno, los espero ahí en punto de las 2 de la tarde este próximo lunes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso. Y nos vemos. Mañana tenemos programa. Mañana tenemos programa de Entre Nosotras Hablemos de... Y vamos a hablar de los masajes a través de la historia. Y nos va a acompañar un masajista egipcio. Y con él vamos a platicar cómo han evolucionado desde la época de Cleopatra, Nefertiti, hasta la actualidad. Que le vayan pensando, los esperamos, ¿verdad? Los esperamos mañana. Buenísimo, claro que sí. Muchísimas gracias, buenas noches. Bye. Gracias, saludos a mi mamá que por ahí me vio.